a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio sobre, o titulado ¿Quién paga la transición energética? Desafíos y oportunidades para un futuro sostenible. Veo algunas caras conocidas de nuestro programa de magíster, así que lo aprovechamos de saludar. También así a todos los que nos acompañan desde los distintos ministerios. Vi que hay varios inscritos del Ministerio de Energía, del Ministerio de Bienes Nacionales y algunos otros ámbitos del mundo privado. Así que les damos la más cordial bienvenida. Les comento que bueno, el conversatorio tiene más bien un formato libre en que se van a ir exponiendo los temas a cada uno de los expositores, quienes van a ir dando su opinión acerca de estos. Y al final del conversatorio vamos a dejar un espacio para preguntas, solamente al final, y por el chat, por favor, para que lo tengamos muy presente. Bien, antes de dar inicio al conversatorio propiamente tal, les quería comentar que, bueno, este conversatorio se da en el marco de nuestro programa de magíster en Derecho a los Recursos Naturales y Medio Ambiente, que ya este año se imparte en su quinta versión. A todos los que se hayan inscrito les vamos a enviar información acerca del programa. Estamos con las postulaciones abiertas para este 2024 y como cuestiones relevantes, ¿cierto? A saber, este es un programa que se imparte tanto presencialmente en Santiago como en modalidad online sincrónica para alumnos de regiones. Así que ahí les vamos a hacer llegar el folleto, ¿cierto? Con toda la información, los convenios que tiene el programa de magíster y la malla del mismo, donde por cierto hay un curso especial dedicado a energía. Bien, dicho eso, voy a proceder a presentar a cada uno de los exponentes. Nos acompaña el día de hoy doña María Paz Alvear. Ella es abogada de la Universidad de Valparaíso. Es magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y actualmente es General Counsel de Gas Valpo. Asimismo nos acompaña Óscar Álamos. Él es ingeniero civil industrial con diploma en Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Él tiene 10 años, un poco más, años de experiencia trabajando en el Ministerio de Energía, donde llegó a ser jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos de Energía y actualmente es jefe de Asuntos Regulatorios en el grupo ISA Interchile S.A. Y también nos acompaña como expositor, ¿cierto? Don Francisco Irarrázaga. Él es abogado de la Universidad de los Andes, es director académico del curso de Desarrollo y Financiamiento de Proyectos de Energía y Almacenamiento de dicha casa de estudio. Por cierto, es profesor de nuestro programa de magíster en Derecho a los Recursos Naturales y actualmente es socio del estudio Coleman, Edwards, Poblete y Ditborn Abogados. Así que les damos la más cordial bienvenida a cada uno de los expositores. Les agradecemos, ¿cierto?, por darse el tiempo de compartir a partir especialmente de su experiencia no solo académica, sino que práctica en estos temas, sobre un tema tan relevante, ¿cierto?, como es la transición energética y los costos que alguien tiene que asumir respecto de ella, ¿cierto? Así que para comenzar y darle el paso, ¿cierto?, a los expositores, quizás podríamos partir por María Paz, que cada uno nos comente acerca de qué debemos entender por transición energética, ¿cierto? Y qué implica la transición energética. Hola, buenas tardes a todos. Ya son pasadas las 12. Primero que todo, agradecer a la universidad por la invitación y a todos los asistentes también por participar en este conversatorio de un tema que está muy en boga, que se escucha, yo creo que prácticamente a diario en los diarios y en general en las noticias. Cuando hablamos de transición energética, es un título bastante amplio. Y nos lleva, por lo menos en lo personal, a pensar en la carbono neutralidad en forma 2050, que son como los dos hitos que se han marcado mucho, la COP recientemente el año pasado. Entonces está como todo muy asociado a algo deseable, que todos esperamos que se produzca, pero que a veces lo miramos con un cierto grado de mayor optimismo y poco pragmatismo y realismo, sobre todo en términos de cuánto cuesta una transición energética acelerada como algunos están impulsando. Y en eso
la transición energética yo creo que es bastante más global que solamente dejar de utilizar combustibles fósiles y tiene una cantidad de aristas, y acá lo vinculo principalmente ahora ya con el dilema energético del World Economic Council, básicamente, que hay que considerar sí o sí, digamos, los tres pilares en cualquier transición energética no pueden estar ausentes y son básicamente la seguridad de suministro, la equidad en cuanto a precios justos y accesibilidad parte de las personas y el pilar de la sustentabilidad, que a mi juicio creo que es el que más énfasis se le ha dado. O sea, en general se ha orientado esta discusión en tratar de ser más verdes, pero los otros aspectos, principalmente el de seguridad y también el tema del precio justo y que efectivamente la población tenga acceso a energías a un precio que no le aumente notoriamente su cuenta a fin de mes, es algo que no se ha abordado demasiado a juicio nuestro. Eh, Esa es un poco la visión como muy en general de lo que yo veo como transición energética y también ya dejé planteado desde ya el trilema que por lo menos en mi visión es un elemento que hay que considerar sí, sí o sí, digamos, cuando se discute de transición energética. Muchas gracias, María Paz. No sé si, Oscar, tú también quieres comentar algo sobre esto. Gracias, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar en este conversatorio. También me sumo a los agradecimientos que hace María Paz a la universidad y a ti en particular, Alejandro, por la invitación. Para mí, como único ingeniero en el panel, siempre es un desafío hablar frente a abogados, ¿ah? De todas maneras, no se asusten, porque tengo una escuela bastante interesante, haber trabajado con abogados de excelencia como Loreto Cortés, la Claudia Rojas, que la veo ahí conectada, la Pati Méndez o Pedro Barbo Cerda. Así que si me pongo muy ingenieril, muy cuadrado para mis explicaciones, ya saben a quién le pueden hacer llegar los reclamos. ¿Ya? A ver, yo creo que comparto la visión que pone María Paz. Yo creo que es súper interesante que sigamos discutiendo de transición energética, pero que empecemos a ver cómo la implementamos, ¿ya? Porque efectivamente yo creo que la industria de la electricidad, sobre todo renovable, ha logrado ya convencer, digamos, al mundo de que las energías renovables no convencionales para producir electricidad son una excelente arma para combatir el cambio climático. Ya posicionamos el tema de la transición energética como un deseo mundial para poder hacer frente a esto. Pero ahora viene la parte de cómo lo hacemos. ¿Ya? Efectivamente, la transición energética tiene un concepto global, pero las implementaciones van a ser extremadamente locales. ¿Ya? Cuando uno habla de descarbonizar, bueno, puede ser que para descarbonizar en Chile significa, la matriz eléctrica al menos es sacar centrales de carbón, sí, pero por ejemplo yo trabajo en una filial colombiana, si tú le sacas el carbón como fuente de exportación a Colombia, lo deja en una posición bastante compleja, para qué decir otros países cuya economía se sustenta en combustibles fósiles. ¿No? Entonces, a lo que yo quiero, esta transición y su implementación, tanto en las acciones que tienes que tomar, como en la temporalidad que vaya a tener que tomar estas acciones, van a ser distintas. ¿Ya? Entonces, yo creo que está bien que empecemos ya no solamente a discutir lo bonito de la transición energética, que yo lo comparto, lo adhiero y lo sueño, pero tenemos que empezar a ver cómo transitamos esta transición. Y ahí yo creo un tema que a mí me gusta acuñar. El ministerio a mí me tocó trabajar mucho con el tema de los riesgos, y yo creo que la gente del cambio climático acuñó una frase o un concepto que de repente podría haber sido más útil para el sector que la transición. Si uno habla de transición, como que uno podría pensar que una transición transita sin necesidad de mucho esfuerzo, ¿ya? Y de verdad, esta transición va a ser dura. Y en el mundo del cambio climático hablan de adaptación, ¿ya? Adaptarse a una nueva realidad. O sea, esta transición no va a ser natural, no va a ser gratis, va a ser beneficiosa, efectivamente, no hay duda, pero vamos a tener que ajustarnos el mundo privado, el mundo público, instituciones, metodologías, infraestructura, porque efectivamente, como dije antes, no va a llegar esto solo, ¿ya? Yo creo que eso, Alejandro, creo que es un buen punto para complementar lo que decía María Paz, que lo adhiero, y agradecer esta nueva forma de empezar a discutir la transición energética, que es hablar de costos y problemas y no solamente lo lindo y bueno que van a ser incorporar energía renovable a nuestro quehacer económico mundial. Gracias, Oscar. Bueno, ya hay varios temas que se van como acuñando, ¿cierto? María Paz hablaba de este triángulo, ¿cierto? Que no solamente nos tenemos que enfocar en la sustentabilidad. Oscar, ¿cierto?
haciendo hincapié en que esto no es dejarnos llevar por la corriente, ¿cierto? Sino que se requeriría más bien una actitud, una posición activa de adaptación. Quisiera, quizá, Francisco, si nos pudieras comentar, bueno, si asumimos, ¿cierto?, que hay un deseo de transitar hacia las energías limpias, bueno, ¿cuáles serían los objetivos a alcanzar? ¿Cuál es la meta, ¿cierto? Si es utópico o no pensar 100% en energías limpias. Sí, muchas gracias, Alejandro. Antes de responderte tu pregunta, veo aquí varios ex alumnos del magíster que los tuve ahí en clase y un gusto volver a verlos, porque significa que siguen ahí con mucho interés en esta materia y la verdad que es un honor. Aparte, tener muy buenos recuerdos de ellos como alumnos creo que son muy buenos representantes para las futuras generaciones que va a tener el magíster. Así que lo aprovecho de saludar. Mira, respondiendo a tu pregunta, yo creo que y la voy a partir respondiendo también con una pregunta. En definitiva, es saber qué queremos de transición energética o a dónde queremos llegar como transición energética. ¿Queremos que tengamos un planeta completamente funcionando en base a renovables? ¿Eso es lo que queremos? Eso es por lo menos lo que apuntan algunas personas, algunos gremios, a veces algunos diarios, pero como que descuidan, y ahí me tomo un poquito lo que decía la María Paz, ¿cierto? Y Oscar también. Descuidan también otros temas que son súper relevantes, como por ejemplo la pobreza energética. ¿Qué significa la pobreza energética? Que hoy día hay un porcentaje no menor, no en Chile, pero sí en el mundo, de gente que no tiene suministro eléctrico, por ejemplo, y que haría lo que fuera, incluso con carbón o con combustible, digamos, por poder tener energía para poder lavar, para poder enseñarle a su hijo, para que sus hijos puedan hacer las tareas, para que si tienen un problema médico se puedan atender cerca, etcétera. ¿Bien? Entonces, lo que quiero un poquito transmitir con esto es que para ser muy responsable y tener bien claro el mapa, tenemos que tener claro dónde queremos llegar. Y eso hasta ahora yo he visto como que bastante ausente. Se habla mucho de transición energética, se manosea mucho el concepto, pero se descuida lo otro, que de nuevo también lo mencionó la María Paz, lo que es la seguridad. ¿Qué seguridad tengo yo de si a las 2 de la mañana, ni Dios quiera, tengo un ataque al corazón y ese hospital que está cerca de donde tengo el accidente resulta que no tiene energía porque decidieron ser completamente verdes y solamente quieren energía solar, por ejemplo? Bien, o no, o tenían baterías, pero las baterías no te alcanzan para toda la noche. ¿Qué significa eso? ¿Estamos dispuestos a eso? Son preguntas, digamos, que hay que poner ahí, como digo yo, la pelota sobre el piso. No mirarlo solamente desde el punto de vista lindo, ¿cierto? Que a todos nos gustaría, sino que también verlo con responsabilidad. Y ahí yo les recomiendo mucho un libro que escribió, probablemente lo conocen todos, pero Bill Gates sobre How to Avoid a Climate Disaster o cómo evitar un desastre natural. Porque ahí demuestra que la energía es solo uno de los cuantos factores que hoy día están contribuyendo a la emisión de gases con efecto invernadero. Pero el problema es mucho más global que eso. Bien, entonces eso es un poquito para tener conciencia. A mi modo de ver, por cómo estamos hoy día, 2024 y en el mediano plazo, 2024-2030, pienso una transición energética donde vayamos de alguna manera, evidentemente, descarbonizando, eliminando central de carbón y a petróleo principalmente, pero también siendo muy responsable. ¿Bien? Esa es como yo creo que la meta que uno se tiene que poner en el corto mediano plazo, pero hacerlo gradual. ¿Gradual en qué sentido? En no ser desbalanceado con las otras finalidades que tiene cualquier sistema eléctrico y cualquier sistema de seguridad de cualquier país, digamos. ¿Bien? Entonces, eso como primera respuesta a tu pregunta, Alejandro. Muchas gracias, Francisco. Bueno, no quiero yo ir obstaculizando el diálogo. Si alguno siente la necesidad de intervenir libremente, por favor, háganlo. Estoy tratando simplemente No, de quizás yo guiar un complementar un poquito. poco Sí, lo que decía Francisco en relación a las renovables. También hay que tener presente que en general estas fuentes no están muy cerca de los centros urbanos. Por lo tanto, implica también una inversión alta en transmisión para que pueda llegar a los centros productivos.
lo cual tiene una serie de complicaciones en términos ambientales, de permisos, etcétera, que no son menores y que también toman mucho tiempo y son bastante caros. Entonces, cuando uno hace toda esta ecuación, tiene que tomar en cuenta todos los elementos. Y también hace tiempo escuchaba a alguien que me decía, claro, quizás tener una, ¿cómo se llama? Antena eólica, o no, quizás el nombre no es el correcto, pero con estas aspas grandes, está bien, pero cuando uno tiene muchas, ya empezamos también con otros efectos de contaminaciones visuales, etcétera, que también en algunos países se ha tomado y se está mirando también esos efectos que tiene. Entonces, hay que también desmitificar un poco esta bondad 100% de las verdes, porque también tienen costos asociados, tienen no son 24/7, evidentemente sin almacenamiento no es posible mantenerlas. Y si uno mira la huella de carbono total, que también a veces tampoco se mira, también se da cuenta que tiene un impacto en emisiones cuando uno ve dónde se producen los paneles, cómo se transportan los paneles generalmente desde China a estos países, qué pasa después con esos paneles, después de su vida útil, etcétera. O sea, al hacer la comparación, un poco a lo que apuntamos nosotros es miremos el cuadro completo, porque suena muy simple decir eliminemos carbón, petróleo, gas, que, a ver, finalmente uno va a ir tendiendo hacia allá. Pero a lo menos, bueno, yo trabajo en empresa de gas, así que también tengo esa visión que pienso que el gas es un combustible que claramente va de la mano y apoya una transición energética razonable, prudente, responsable, y que necesariamente tiene que quedarse. Sin decir todos los problemas que suceden cuando hay problemas, veo un poco la seguridad. Basta ver lo que pasó en Europa, se acabó el problema de Ucrania y todos estaban recurriendo de vuelta al carbón. Entonces, los países necesitamos energía para crecer y necesitamos energía confiable y que esté siempre disponible. Un poco eso quería aportar en relación a lo que decía Francisco de la... Perdona, y ahí me tomo y aprovecho aquí que está también Oscar, pero eh, probablemente muchos de los que están acá presentes saben la importancia que tuvo y que tiene una línea de ISA Interchile que se llama Quimal-Loguirre. em, Cardones-Palpaico, perdón, no Quimal-Loguirre. Cardones-Palpaico, que por permisos, por oposiciones de comunidades y por una serie de problemas se demoró, ya no me acuerdo, Oscar, tú ahí me corriges, pero yo creo que un año y algo más, digamos, en entrar en operación. ¿Bien? Y eso, si ustedes lo miran así en efecto inmediato, ¿qué es lo que significó? Bueno, significó que muchas de las centrales renovables de energía limpia, ¿bien? Principalmente solares, que estaban ubicadas en el norte del país, que tenían pensado inyectar su energía en tal época, bueno, no pudieron hacerlo. No, es decir, no pudieron inyectar energía limpia al sistema. ¿Por qué? Por retraso en esta línea de transmisión, por distintos problemas que se van enfrentando, digamos, como les digo, permisos, eventos de fuerza mayor, en fin, problemas, digamos, de comunidad, etcétera. Que, claro, dicen por un lado que quieren energía limpia, pero cuando ven una torre de transmisión, pareciera ser de que como que no conectan, no entienden que una cosa necesita a la otra. Entonces, bueno, yo siempre en las clases les digo, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo que uno de su propio bolsillo construir un restaurante, tener el restaurante listo y por ese motivo estar un año y tanto tiempo sin poder utilizar ese restaurante por razones, digamos, que van muchas veces por, digamos, razones externas, digamos, al mismo restaurante. Bueno, lo más probable es que genere una cantidad de problemas gigantes para el restaurante y para los terceros. En el caso de la energía es aún mayor, porque significa que todas esas renovables no van a poder ser consumidas por los respectivos consumidores. Ahí te dejo a ti la palabra, Oscar, pero eso más o menos quería unirlo con lo que decía la María Paz. Gracias, Francisco. También somos medio primos y recuerden que somos parte de un tercio de esta línea que está en construcción actualmente. Yo creo que efectivamente, a ver, yo creo que al sector eléctrico le falta relato, ¿ya? Y le falta relato para encontrar el beneficio a nivel del cliente final, ¿ya? Yo creo que efectivamente de lo que dices tú, Francisco, falta un poco. Nosotros como empresas transmisoras, si ustedes tienen lo más conocedor del sector, históricamente hemos sido un sector bastante silencioso, ¿ah? Pero creo que hoy día no podemos seguir siendo silenciosos, ¿no? Porque efectivamente cumplimos un rol relevante en el desarrollo del sistema, ¿ah? Del sistema en su conjunto, ¿ah? Y yo creo que esa
ese salir a no solamente conversar con las comunidades por donde pasamos nuestros tendidos, que eso se hace, tiene espacios de mejora evidente, pero las compañías tienen muy contemplado dentro de su quehacer el relacionamiento con las comunidades, pero falta un poquito esto como más sectorial. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que todo lo que hemos conversado ahora es bien de infraestructura. Nosotros somos un negocio de infraestructura y efectivamente hay complejidades, hay que entender que somos un país que tenemos 4.000 kilómetros de largo por espacio, o sea, hay una zona que tiene 80 kilómetros de ancho y la otra tiene 400 a la máxima, o sea, somos un país que tiene una superficie súper acotada y el tema de la infraestructura y el uso del suelo va a ser cada vez más complejo. Entonces, eso sí lo doy, los permisos, el relacionamiento comunitario, pero yo creo que también falta un poquito la otra parte, ¿ya? Yo por ahí lo comentaba, no sé cuál de los dos, que aquí la lucha es contra el cambio climático, el vector causante del cambio climático son las emisiones del CO2, o no es el único gas de efecto invernadero, pero el más importante. El sector eléctrico significa el 30% en Chile de esas emisiones. ¿Ah? Por lo tanto, si tú te pones soñador y dices 100% de la matriz eléctrica al 2050, te estás haciendo cargo del 30% del problema. Te falta el otro 70%, ¿ya? Y el otro 70%, ¿cómo lo atacas? Tiene una parte que es electrificación de los consumos, o sea, es decir, poder, digámoslo así como caricaturescamente, para que se entienda bien, es reemplazar el electrón verde que hoy día llega a las casas por el electrón, perdón, el electrón negro que hoy día llega a las casas por el electrón verde. Ahí tienes la electrificación de la matriz de energía. Pero lo que tenemos que hacer es ir más allá, porque tenemos que ir a reemplazar la molécula negra, ¿ya? Que hoy día está en los autos, en los camiones, en la calefacción, por el electrón verde. ¿Cómo hacemos eso? Con electrificar los vehículos, privados, los camiones, transporte en general. Y va a haber una parte que tú no vas a poder electrificar por la naturaleza de la industria, ¿ya? Probablemente muy intensiva en consumo, o que tengan características propias de la industria que no va a poder descarbonizar, y ahí van a aparecer los combustibles limpios, el hidrógeno verde, el amoníaco, etc. ¿Ya? Solo de esa forma te vas a hacer cargo del 70%. Entonces, no solamente tenemos que preocuparnos, que es súper relevante, sí, de sacar el carbón de la matriz energética, de crecer con renovables, que incorporar almacenamiento de cualquier tipo, no solamente las baterías de litio, que son las que se discuten fuertemente hoy día, pero tenemos centrales de bombeo, concentración solar de potencia, en algún momento volver a discutir el tema hídrico y las centrales de embalse multipropósito. O sea, hay soluciones desde el mercado eléctrico para resolver la brecha de infraestructura, pero es importante aguas abajo, ¿ya? De hecho, tú, Francisco, me quitaste, también quería hacer referencia al libro de Bill Gates. Habla de un tema súper importante y que a mí me tocó ver en el ministerio, ahí está Carlos Barría también, que es dentro de la casa. ¿Ya? Nosotros intentamos poner un programa de recambio de calefactores eléctricos, de leña eléctrico en el sur de Chile para evitar la contaminación y para meter un calefactor eléctrico grande como necesitan para el consumo eléctrico ahí, tenéis que cambiar el cableado de la casa completo, ¿ya? Porque no te daba. ¿Ya? Y el sector eléctrico no llega hasta la casa, el sector eléctrico llega hasta el poste que está fuera de tu casa. Dentro de tu casa hay una infraestructura que tú tienes que modernizar y que o la haces tú mismo o lo haces en función a subsidios del Estado, pero hay que hacerlo, porque si no, no vas a poder tener tu cargador de eléctrico en tu auto. No sé, yo vivo en un edificio, yo no me imagino hoy día teniendo un auto eléctrico en mi edificio porque tengo que colocar un alargador hasta del cuarto piso hasta el subsuelo. ¿Ya? Hay que hacer infraestructura para efectivamente expandir el alcance de esta electricidad verde y sacar el consumo de otra. ¿Cómo lo hacemos? Súper de acuerdo con María Paz, esto tiene que ser de forma transitoria. ¿Ah? Jamás vamos a pensar que esto va a ser de un día para otro, todo lo querríamos, sí, pero no va a ser de forma instantánea. Y esa transición tiene que ser siempre de la mano, como ustedes decían, desde la seguridad y sin perder la visión de los costos. Y en esa línea, Oscar, y también quizás como para ir entrando más en terreno, ¿cierto? Bueno, y yéndonos al título del conversatorio, ¿cierto? ¿Quién paga esto? Porque si uno ve modelos, por ejemplo, el modelo americano, ¿cierto? Hay ciertas leyes, ¿cierto? Que subsidian el transitar a estas energías limpias, el impuesto al carbono, ¿cierto? Pero pareciera ser que en la práctica, esto que en principio se veía muy rentable, muchas empresas aumentaron su crecimiento, ¿cierto? En la bolsa,
hoy día se enfrentan con que producir un auto eléctrico es muy caro, y el consumidor final tiene que pagar un costo casi prohibitivo, ¿cierto? Sin tener en consideración, bueno, la visión más a mediano o largo plazo de, bueno, si esto va a ser rentable, o si finalmente va a generar un impacto tan fuerte en la familia, ¿cierto? En el consumidor final, que lo haga impracticable. Entonces, dicho eso, ¿cierto? Basta solo la generación de electricidad sobre la base de energías renovables para transitar hacia esta transición energética. ¿Qué rol cumple el gas, María Paz? Y bueno, ¿y quién paga esto? ¿Y cuáles son los principales desafíos y problemas en Chile? Quizás como 2 o 3 tópicos para avanzar. A ver, justamente, ¿qué pasa en Chile? Yo creo que es importante situarnos en cuanto es nuestro aporte a las emisiones a nivel mundial. O sea, lo que aporta Chile a nivel mundial es el 0,2%. Entonces, eh, es bastante insignificante, lo cual no quita que tenemos que hacer esfuerzos por tratar de bajarlo aún más, pero también dimensionemos que aunque tengamos cero emisión desde el punto de vista de la brújula o más bien de la aguja a nivel mundial, no vamos a ver ni ni una pizza. O sea, y en esa línea, si uno ve lo que están haciendo otros países que contaminan muchísimo, muchos siguen invirtiendo en infraestructura, en fósiles, en carbón, etcétera. No digo que esa sea la vía a seguir, pero también hay que ser realistas que países que tienen mucho mayores recursos que nuestro país siguen invirtiendo en esas energías, a diferencia de nosotros, que no tenemos en esa línea algo claro si se va a seguir, no se va a seguir. Las inversiones en energía son muy a largo plazo y en ese sentido las señales tienen que ser súper claras. En materia de gas, Chile tiene 5 gasoductos, tiene kilómetros de redes extendidas, tiene muchas centrales que funcionan todavía, o sea, al día de hoy a gas, y que fue un enorme aporte en su momento cuando llegó el gas, que ayudó a descontaminar muchísimo. Entonces, evidentemente, toda esa infraestructura que ya está, y sumémoslo también todo el gas que está en las casas, digamos, también, hay un aspecto acá, lo estamos enfocando mucho en la electricidad, o sea, más bien en el suministro eléctrico, quizás más bien a nivel generadora, producción en general, pero también tenemos muchos clientes residenciales, comerciales, que funcionan en sus casas a gas, y el efecto, y también lo relaciona con lo que decían recién, en especial con la leña, el efecto la contaminación intradomiciliaria, que nosotros también como empresa de gas en algún momento la estuvimos revisando y analizando, es enorme. O sea, el impacto en salud que produjo la introducción del gas fue muy, muy relevante y desgraciadamente no se ha seguido cuantificando. ¿Ya? Entonces, queremos electrificar, pero por otro lado nos hacemos un poquito la vista gorda por razones culturales y de plata, lo tengo claro, con respecto a la leña. El tema del combustible, el diésel, seguimos viendo que se transporta diésel, los camiones y otros cuantos combustibles, digamos, que uno dice, acá no estamos de vuelta mirando la película completa. Son todos estos actores y todos estos factores los que necesariamente hay que considerar en una transición energética. Como te decía, nosotros, bueno, igual a nivel, como Gasvalpo, participamos en la Asociación de Gas Natural, que encargamos un estudio a el ICIS se llama ISPEC, lo hicieron el año pasado, y hicieron el cálculo de cuánto costaría fondo retirar forzadamente el gas natural al 2035, que era lo que algunos estaban impulsando. Y en ese estudio se llegó a la conclusión que eran 26.000 millones de dólares lo que costaría hacer ese retiro forzado del gas natural. Es enorme, es una cantidad que representa el 8% del PIB, eso más allá, sumado a lo que significa retiro de las centrales a carbón. Entonces, esos montos alguien los tiene que pagar. Y generalmente lo termina pagando el consumidor final, sea en la cuenta o sea indirectamente porque, bueno, si sube la energía, suben los productos y el costo de la vida sube y al final de alguna forma todos los terminamos pagando los consumidores finales, eh, cuando claramente no es esa la idea un poco que se promociona. Entonces, claramente tenemos que ir hacia allá, pero sí es muy necesario ver todos estos aspectos, porque en caso contrario se generan expectativas que desgraciadamente después no son satisfechas. Pues ahora, en el caso de la electricidad también lo estamos viendo. Estamos viendo cómo nos sube la cuenta del gas y resulta, o sea, perdón, de la electricidad y está la ley que se acaban de mandar para ver cómo se supera esta deuda que se tiene con los generadores, etcétera. O sea,
necesitamos claridad en ese aspecto y también que se implemente, como también partimos diciendo, oportunamente con los reglamentos y las regulaciones correspondientes para poder también ir invirtiendo y dando certezas a los actores. Perdona, y ahí, Alejandro, solamente complementar un poco lo que dice la María Paz, em, o más que complementar, agregar de que los costos no solamente son monetarios. A veces pareciera ser, cuando uno lee los artículos de prensa, sobre todo algunas columnas, incluso algunas entrevistas, algunas asociaciones, uno que se queda con la idea de que, bueno, acá hay que pagar tanto y somos verdes, como si fuera un cheque gigante que alguien se tiene que poner. Y como, bueno, como que nadie tiene, entonces miramos o a los privados, que nosotros pensamos que las empresas tienen un bolsillo gigante y que pueden hacer todo tipo de cosas, y cuando nos damos cuenta que realmente las empresas no lo pueden hacer, entonces miramos al Estado. Es un poco lo que está pasando hoy día. ¿Bien? Pero la verdad, y aquí es donde tenemos como un poquito de miopía, ¿no? Es que los costos son mayores que eso. Les voy a dar un ejemplo. Las centrales en este proceso de descarbonización, las centrales de carbón que se han ido retirando gradualmente en los últimos años, ¿qué es lo que han significado para el sistema eléctrico? Lo que han significado no es que seamos necesariamente más verdes, y eso nadie hasta el día de hoy lo habla. Lo que ha significado es que en mayor medida, en vez de quemar carbón, estamos quemando diésel. ¿Bien? Que no sé cuán contaminante menos será que el carbón, o más, no lo sé, pero bastante parecido. Pero lo que sí sé es que es bastante más caro que el carbón. ¿Bien? Y eso es un costo, digamos, que si uno dice, bueno, oye, pero es que estamos perfectos porque estamos descarbonizando, estamos sacando la central de carbón. Sí, pero miremos la vuelta completa. Estamos quemando hoy día diésel como loco. ¿Por qué? Porque empezamos a acelerar un proceso que tal vez necesitaba tiempo. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Si el día de mañana nosotros sacamos en los tiempos que decía la María Paz, oye, el gas natural 2035, bueno, ¿qué efectos tiene eso? ¿Solamente plata? ¿Solamente me tengo que poner con un cheque? Y después resolveremos si alguien tiene esa plata, que probablemente no. ¿Solamente eso? Es un costo que uno tiene que también entenderlo. Hoy día somos, por así decirlo, más caros igual o más contaminantes que antes porque nos fijamos con la mente descarbonizar en un tiempo X. ¿Bien? No fue muy sociabilizado, pero eso es lo que hay hoy día. Bueno, y aparte de eso, hoy día lo que tenemos es un sistema eléctrico súper tensionado, súper estresado, con algunas empresas generadoras principalmente de bastante buena reputación del extranjero, que hoy día están mirando a Chile no con los mismos ojos que la miraban antes. Por lo mismo que decía la María Paz, porque cuando te empiezan a estabilizar las cuentas de la luz, ¿bien? Te las empiezan a estabilizar, diciendo que uno tenía unos contratos firmados y se tenía que respetar y de repente por una decisión de gobierno te estabilizan, bueno, eso también te da una señal a esa empresa. ¿Y qué es lo que puede pasar? O lo que ya está pasando, bueno, que esas mismas empresas empiezan a desinvertir o salirse directamente y irse a otros lugares. Esos también son costos. Esos son costos de nuevo, cuando no tenemos claro hacia dónde queremos ir, en qué tiempo queremos ir y de qué manera responsable vamos a ir. Que son temas súper, súper importantes, creo yo. No solamente, de nuevo, no solamente es quien paga así como el cheque, sino que tiene otros costos que a veces por lobby, por conveniencia, por interés económico, por lo que sea, o por en fin, dogmas que uno tiene, como que trata de no meterlo. Y creo que en eso la academia, y por eso es tan importante el magíster en el que estamos involucrados, es muy importante que podamos, ¿cierto?, dar un análisis más objetivo de estas situaciones, ¿no? No ni desde el Estado solamente, ni desde las empresas solamente, ni desde la ONG, sino que completo. Y en eso perdonen, que destaco mucho lo que dice Oscar y lo que está haciendo Isa, en gran medida, de poder comunicar muchas de estas cosas a la gente. Otro ejemplo más, y no me quiero alargar, pero el tema de los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes, tal vez la política energética más mal implementada que ha habido en los últimos años en Chile, si no la peor. El medidor inteligente es una de las cosas que realmente ayuda al cliente final. ¿Por qué? Bueno, por muchas cosas, pero principalmente porque si hay algún corte de suministro, bueno, la empresa sabe exactamente en qué lugar tiene que ir para arreglar
Bueno, pero políticamente se hizo tan mal las cosas, se comunicó tan mal las cosas, que finalmente los clientes pensaron de que este era un gol de las distribuidoras para poder ganar mayores o tener mayores recursos. Algo de eso también había, ¿cierto? Pero principalmente los incentivos nunca fueron comunicados. Entonces, lo que está haciendo, por ejemplo, hoy día la empresa de transmisión, entre esa ISA, y por eso yo siempre promuevo mucho que estén metidos en el debate de contar la historia tal cual es, de lo importante que son las redes de transmisión, es súper importante. Y en el caso del gas, me parece que es lo mismo. Nosotros podemos sacar el carbón, bueno, vamos a tener que ocupar el gas que evidentemente, claro, tiene sus efectos, pero son efectos bastante menores que los que tiene un diésel o los que tiene el carbón. Perdón. No, muchas gracias, Francisco. Bueno, Oscar parece que quiere hablar también. Está silenciado, parece. ¿No? ¿No? Ahí sí. Ah, ya. Digo que son muchos temas, está entretenida la conversación. A ver, yo, a lo que dijo la María Paz, yo solo quiero comentar algo. Yo comparto lo que dice respecto a que nosotros como Chile no podemos hacernos cargo del problema del cambio climático y sufrir los costos por acelerar cosas porque no emitimos nada, ¿ya? Pero yo sí creo un tema importante que lo ha dicho el ministro Pardo varias veces, que efectivamente las renovables nos da una oportunidad de autonomía energética que no hemos tenido en la historia. Quizás en algún momento la tuvimos con los embalses, pero siempre sujeto a las variabilidades temporales, ¿ya? La autonomía energética nos puede dar las renovables si es bien manejada, yo creo que es un plus para el país, ¿ya? Pero como un punto. Lo que yo creo, y sobre todo estando en un contexto de abogados, yo creo que lo relevante que se dijo acá es la certeza jurídica, ¿ya? O sea, yo creo que efectivamente Chile insisto, mi empresa es colombiana y los colombianos encuentran que como hemos liderado el sector energético en función a institucionalidades sólidas y certeza jurídica ha sido ejemplo en el país, sumado además de que todo el desarrollo del sector eléctrico ha sido sin subsidio, ya también que algo bastante mirado por de afuera como modelo a seguir. Mi punto es que, por ejemplo, hablan del gas. Yo encuentro que el gas efectivamente se ha demostrado que es el complemento perfecto para la transición, ¿ya? Las centrales a gas ciclo combinado, las centrales de Nehuenco, de San Isidro, efectivamente permiten cubrir toda la variabilidad interhoraria que tiene el sistema eléctrico, y disculpen si me pongo muy técnico, pero es súper complementario mientras no se implementen de forma masiva baterías, etc. Pero claro, uno ve la discusión política y como decía María Paz, los políticos están diciendo acelerar la salida del gas. Entonces, ¿qué incentivo tiene una empresa de gas de invertir tamaño volumen de plata con unas inversiones que duran, su vida útil son 30, 40 años, si no más? Si le están diciendo, tú eres súper necesario, yo necesito tu atributo, pero a la hora de ver cómo tú formulas el negocio y vas a buscar financiamiento, no tienes la certeza de que tu negocio sea cubierto en la vida útil de tu activo. ¿Cachai? Entonces, ahí tienes que empezar a jugar de efectivamente ver cómo se complementan las tecnologías que hoy día tú tienes en tu sistema, las que vas a implementar en el futuro y las que vas a necesitar para que eso que viene en el futuro siga funcionando de forma igual de lo que está pasando hoy día. ¿Ah? Y a eso dar la certeza para que las soluciones que tú necesites se implementen. ¿Ya? Y yo creo que ahí vamos a tener que, yo creo que yo me he dedicado toda mi carrera a temas regulatorios y creo que nosotros hemos sido como reguladores muy abiertos a la neutralidad tecnológica, al mercado libre. Yo creo que de repente vamos a tener que empezar a mirar la valorización del sistema de atributos y generar instancias para que esos atributos se presenten. Eso va a significar cambiar un poquito el paradigma de no decir al menor costo, venga, ¿ah? Sino que la solicitud es yo necesito esto al menor costo. ¿Ya? No es que necesite el menor costo. ¿Ya? Y vamos a tener que empezar a mirar con mayor cuidado los servicios complementarios y otros temas técnicos que quizás no vale la pena discutirlo, pero como te digo, vamos a tener que hacer una regulación menos genérica y más ad hoc en necesidades, en atributos, en temporalidades. Nosotros en Chile estamos llenos de contratos de 20 a 25 años, por lo tanto, somos un mercado súper inflexible. Cualquier cambio que le quiera hacer, el efecto al cliente final llega por ahí al 2037, ¿ya? Y vamos a tener que empezar a cambiar la forma de diseñar las estrategias regulatorias, buscar liquidez para aquellos espacios donde hay competencia, vamos a tener que buscar mantener estos espacios de largo plazo, infraestructura que es necesaria, pero como digo, vamos a tener que, desde lo legal, que es la invitación que le hago a usted, abogado, y lo regulatorio que vienen los ingenieros, ser más proactivo en el diseño de soluciones de mercado en busca
de esta transición, ¿ya? Yo creo que vamos a tener que ser más activos, no solamente el privado en la inversión, los reguladores en los mecanismos, los abogados en la certeza, la banca en asumir estos nuevos riesgos que se van a presentar, ya los proyectos no se van a evaluar como se evaluaban antes. Vamos a tener que, la industria en general va a tener que empezar a adaptarse a esta nueva visión de futuro y estos nuevos riesgos que yo creo que vale la pena tomarlos, pero efectivamente no pueden ser a cualquier costo. Muchas gracias, Oscar. Quizás tomando lo que tú dices, quizás María Paz nos puede contar, dado que es su área, ¿cierto? Quizás hay desconocimiento, porque toda esta transición energética parece ponerse el foco en el tema eléctrico, ¿cierto? En la energía eólica, ¿cierto? En los paneles solares. ¿Cuánto contamina el gas? Y cuán necesario va a ser el gas para efecto de esta transición a mediano y largo plazo? Creo que desconocemos en general y por este desconocimiento quizás hay una posición negativa o neutral respecto al gas. Mira, en términos de cifras, el carbón contamina 2,6 veces más, el carbón emite 2,6 veces más toneladas de CO2 que el gas, y el diésel 1,8 veces más toneladas de CO2 que el gas. Eh, Eso como dato, digamos. En cuanto contamina, en general, bueno, sí emite CO2, pero a niveles inferiores a los otros combustibles. Ahora, hoy día hay una discusión en cuanto a las emanaciones de gas, básicamente en la producción, que eso se da más bien en otros países. En Chile, en general, toda la estructura es bastante nueva y por lo más no producimos, por lo tanto, todo lo que son producimos muy poco, salvo en el sur, digamos. Todo lo que es este penteo que también se está tratando de abatir, porque sí, está contaminando. No es un tema tan grande a nivel chileno, pero sí a nivel mundial, que sí se están haciendo cargo, pero ya están haciendo cargo. O sea, finalmente, lo que produce la industria de la energía, si uno lo compara con todas las demás fuentes de metano en general, si uno se va a un vertedero, por ejemplo, bueno, ahí sí que hay mucho metano y ese no está siendo necesariamente, ¿cómo se llama?, procesado o utilizado, etcétera. ¿Ya? Entonces, sin lugar a dudas, una de las fuentes más limpias dentro, considerando que es una fuente fósil, si eso no renovable, eso estamos claros. Pero sin perjuicio de eso, y lo que sí quería también destacar, y es algún proyecto que nosotros como empresa, como Gasvalpo, no tienen muy contentos, es, en el caso nuestro, estamos haciendo un proyecto de blending, que se denomina, que estamos mezclando, inyectando hidrógeno verde a las redes de gas natural, en un proyecto piloto que está haciendo en Coquimbo. Y eso también da cuenta de que el gas natural es un combustible que permite el incorporarse, el mezclarse adecuadamente con otras energías, como lo que estamos haciendo ahora en el norte, que va a ser hasta un 20% de hidrógeno que se inyecta, hidrógeno verde que se inyecta a las mismas redes de gas natural que tenemos en esa zona, digamos. ¿Ya? Es como les decía, proyecto piloto, estamos ahí, todavía estamos ahora, a esta altura estamos en un 5% de inyección, pretendemos llegar al 20%, pero da cuenta de que justamente la existencia de estas redes, la existencia del gas, es la que también nos va a permitir hacer estos avances y progresos en el hidrógeno verde el día que también sea económicamente factible, porque convengamos que también hoy los costos están bastante elevados. Entonces, eso es lo que un poco te podría decir en cuanto a cuánto contamina. Contamina claramente en términos bastante más, o sea, contamina mucho menos que los demás combustibles. Y obvio que no es comparable con las renovables no convencionales, pero claro, tiene los otros aspectos que ya hablábamos de certezas y seguridades que al final en la suma y resta yo creo que da un balance positivo. Gracias, María Paz. Bueno, se nos ha pasado volando la hora, ya llevamos casi una hora, entonces quizás podríamos, para que el público vaya preparando sus preguntas por el chat, hacer una ronda como de consideraciones finales o reflexiones finales de esta aproximación bien general, ¿cierto?, al problema de la transición energética con cada uno de los panelistas. No sé, Francisco, si tú quieres comenzar. Encantado, Alejandro. Yo creo que
para mí la principal consideración es tener información. Es tener información y es como también la invitación dentro de este conversatorio, ¿cierto? Y por supuesto dentro del magíster, a informarse bien de cómo opera el sistema eléctrico, de cuáles son realmente los costos que significan una tecnología u otra, de qué cosas se pueden hacer. Eso es lo principal y no ser tan sesgado de repente en alguna posición u otra posición, ¿no? Ni la posición de los que dicen que no hay que hacer nada, ni de la posición de los que dicen, oye, saquemos todo, ¿no? Como todas las cosas, es bueno ser balanceado, pero para eso necesitamos tener información, leer, y asistir a estos conversatorios, tratar de conversarlo, escucharlo de gente que le dé una mirada objetiva y no sesgada a los temas, ¿no? Que yo creo que es un poquito lo que ha habido en este conversatorio. Eso es la primera consideración que yo haría. Y para eso tal vez el primer puntapié inicial es leer literatura extranjera. Y una literatura extranjera que es bastante buena, actualizada, fácil, es el libro que le recomendábamos con Oscar, ¿no? Este libro de Bill Gates, que uno diría, cuando yo lo leí, yo la verdad que Bill Gates lo veía con bastante distancia y decía, este tipo que va a saber tanto, la verdad que sabe infinito, infinito. Y ahí se van a dar cuenta de que no solamente el tema en energía propiamente tal, sino que también en contaminación hay otros miles de rubros que también es importante que se suban al carro. Eso es lo primero. Eh, y lo segundo, bueno, básicamente tener, tener bastante apertura, como decía Oscar, para hablar de estos temas, para proponer soluciones, pero siempre, por cierto, resguardando los intereses de todos, ¿no? No solamente de algunos, sino que también de quienes quieren realmente que haya seguridad eléctrica, de quienes quieren que haya sostenibilidad, etcétera. ¿Bien? Eso como consideración final. Muchas gracias, Francisco. Sí, Oscar, si tú quieres seguir. Sí, gracias. A ver, yo quiero ser un poquito romántico para la invitación, sobre todo porque estamos hablando de un ámbito académico de alto nivel. En los temas regulatorios, sobre todo eléctrico, en los años 80 Chile fue pionero. ¿Ya? O sea, el modelo regulatorio que tuvo Chile, que uno lo puede criticar, cosas más, cosas menos, efectivamente fue replicado en un montón de países. Yo creo que nos hemos ido quedando en simplemente, y comparto lo que dice Francisco, hay que ir a mirar, hay que ir, ver la rueda, probablemente ya se inventó en otro lado y hay que adaptar, ¿ya? Pero yo creo que no solamente hay que adaptar, yo creo vuelvo a decir mi caso porque mi filial tiene compañía en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Colombia y en Chile. Y efectivamente están todos mirándolo cómo Chile está resolviendo este tema. Y no porque seamos, disculpando la banalidad, bacanes, ¿ah? Sino que porque efectivamente tenemos condiciones de un gran potencial renovable, una demanda bastante baja, no tenemos interconexión con nuestros vecinos, no tenemos, somos netamente importadores de combustibles fósiles, no tenemos hidro, que lo que pasa en otros países, menos nuclear. Entonces, efectivamente nosotros estamos en una condición de que si bien la transición energética es algo global, de verdad en Chile se acelera porque están estas condicionantes. ¿Ah? Por lo tanto, yo creo que debemos ser, mi romanticismo es la invitación a ir más allá de simplemente leer y adaptar. Yo creo que debemos volver a hacer cranear nuestras cabezas desde la academia, desde el mundo de la industria y diseñar soluciones que probablemente varias van a ser inventadas desde acá, ¿ya? Y que después van a volver a ser replicadas como antes. O sea, esa es la invitación, insisto, de ser romántico. Yo creo que la academia debe volcar las neuronas a resolver los problemas que tenemos en Chile a los chilenos, ¿ya? Yo creo que el rol que tiene la academia para efectos de tomar la información que dice Francisco, que debemos relevar, efectivamente, hacer los análisis, cuestionamientos y conclusiones y presentárselo y acompañar al elaborador de políticas públicas para efectos de que estas ideas se transformen en leyes, reglamentos digamos, temas más formales, es crítico, ¿ya? Yo creo que efectivamente Chile tiene una posición de volver a ser pionero en soluciones inteligentes, legales, regulatorias y ingenieriles, ¿ya? Y yo creo que ahí la industria, perdón, la academia de verdad, la academia en Chile, efectivamente, a nivel de Latinoamérica es súper avanzada y yo creo que debe buscar hacer más práctica
a volver a hacer análisis más, si bien yo hablo del romanticismo, la academia debe buscar análisis más concretos, más, con evidencias más sólidas para que efectivamente el tomador de decisiones las tome en función a los beneficios y costos que significan sus decisiones, y no simplemente en la vocecita de ¿cómo se llama? De las elecciones futuras, de elección que sea, que pueda ganar algún voto con una solución populista que finalmente lo único que genere es problemas para 4 o 5 años más, que es lo que típicamente que pasa en el sector de nosotros. Ese es como mi comentario al final, Alejandro, dado la audiencia que tenemos y el espacio que tenemos con el magíster y en general con la academia. Es curioso, pero me hiciste acordar de los trabajos finales del magíster. Hay cuestiones bien novedosas. Por ejemplo, a propósito de lo que decía la María Paz, un alumno hizo su investigación final en la factibilidad técnica de usar las tuberías de gas natural para efecto de o utilizar el hidrógeno verde. Y está, bueno, está allí, ¿cierto? A la espera de ser usada, ¿cierto? Quizás como replicada. Algún alumno también que está conectado, no lo quiero mencionar, a menos que él lo quiera hacer, ¿cierto? Sobre la factibilidad económica de usar paneles solares y tener propia energía eléctrica en la casa, o por ejemplo los espejos de agua a través de estos paneles de energía solar en lagunas artificiales que producen el efecto de, por una parte, generar energía solar y por otro, evitar la evaporación del agua. También hay una investigación sobre eso que puede ser como mecanismo ingenioso y legal y técnicamente factibles. Y en ese sentido creo que algo se está haciendo a partir de nuestro programa. María Paz, te escuchamos como consideraciones finales y damos el espacio a los presentes para hacer consulta a través del chat. Tuve el honor de abrir y cerrar, así que muchas gracias. A propósito del romanticismo, yo creo que quizás un desafío para la academia también es, por un lado, investigar en forma bastante profunda todo este mercado que es bastante complejo, pero también yo creo que el desafío está en explicarlo en forma simple. ¿Ah? Yo creo que nos pasa a veces que toda esta materia es de una complejidad que por lo menos en mi calidad de abogado a veces empiezo a leerlo y en verdad me cuesta bastante seguir un poco el hilo, me imagino que le debe pasar a varios. Entonces yo creo que el desafío también está en explicarlo no solamente a todos, digamos, pero también en especial a las autoridades, a los políticos, a quienes toman las decisiones, cómo funciona, qué pasa si muevo acá, qué efecto se produce allá, etcétera. O sea, hay también ahí un desafío que se los dejo a ustedes en la universidad, que ojalá puedan contribuir en esa parte, porque yo creo que falta. Y también, bueno, nosotros como empresa siempre también podemos contribuir más en tratar de explicar en qué estamos, cómo lo estamos haciendo y por qué hacemos las distintas cosas. Pero en relación a la pregunta y un poco para cerrar como conclusión, yo creo que es importante, volviendo al trilema, tener presente estos tres pilares. Quiero volver a enfatizar el tema de la seguridad, que cuando falta y todo el mundo se acuerda de que en su momento nos hicieron las inversiones o se produjo el blackout y se nos olvidó que teníamos que hacer un montón de cosas que no se hicieron oportunamente. Yo creo que hay que aprovechar la infraestructura existente, en especial en el caso del gas hay mucha inversión, tenemos, como les decía, gasoductos, están las conexiones con Argentina, o sea, hay toda una estructura ya armada, probada, que ha demostrado ser confiable. Por eso también, cuando en su momento cortaron a Argentina, construimos los terminales de gas de GNL, por lo tanto, estamos con con este doble suministro que sí nos permite dar una confiabilidad plena. Y en ese sentido, todas las decisiones que se tomen, yo creo que es también sacándole provecho a lo que ya se ha avanzado en términos no solamente económicos, sino que también de experiencia. O sea, ya tenemos mucho mayor experiencia en cómo se maneja todo lo que es el gas, el GNL, cómo llega, etcétera, etcétera. Todas las tecnologías nuevas, que somos firmes impulsores, también tienen su periodo de prueba y error, que también hay que considerar. Y claramente yo creo que la apuesta va un poco con las tecnologías nuevas, pero dentro de este escenario que tiene que ser como global y con una mirada más holística. Sin olvidar, y eso último también quiero decir, el tema de las contaminaciones al interior del hogar, que para esos efectos el gas sin duda es un gran aliado porque contribuye a bajarlas enormemente. Así que esos son como mis reflexiones finales. Agradecer sin duda la invitación a ustedes y a todos los asistentes que han permanecido por todo este rato. Así que se los agradezco mucho.
Muchas gracias, María Paz, y a todos los invitados, ¿cierto? Entonces, siendo la 1 en punto, fuimos bien precisos. Vamos a dar espacio entonces a las preguntas. Nos llegó por interno, así que al parecer no quiso hacerla por el chat. Nos dice lo siguiente, quizás una pregunta más dirigida a Óscar o a Francisco. En relación a la transmisión, ¿qué ha pasado con los planes de concesiones que el Estado haría entregando los proyectos con los permisos ambientales ya aprobados? Bueno, el famoso estudio de franja. eh, A ver, es difícil el estudio de franja. Efectivamente, hay una conceptualización más política respecto a, en un tema de negociación, cuán mejor negociador es el Estado respecto al privado a la hora de conversar con las comunidades. Yo creo que ahí uno puede, yo creo que es válida, todas las opciones son válidas. El efecto práctico es que la primera línea que fue sujeto a franja fue Quimalo Aguirre y al tiempo el ministerio decidió retirar la condición de exigencia de franja, básicamente por la necesidad de tener esa línea lo antes posible, ¿ya? Por un apuro temporal, digamos, ¿ya? Y ahora se está haciendo una línea hacia el sur que también tiene estudio de franja y en verdad que no ha sido fácil el entendimiento que tenemos nosotros en la zona, sobre todo la zona del conflicto mapuche. Yo creo que es una herramienta que es nueva, que hay que ir mejorando, que su idea efectivamente de cara al privado, hay el Estado, a ver, hay que entender, sin ánimo a entrar tanto, es que las necesidades de expansión las define el Estado, ¿ya? El privado simplemente lucha por hacer la necesidad que requiere el Estado al menor precio, ¿ya? Por lo tanto, por eso se define como servicio público. Entonces, lo que nosotros creemos es que dentro de esto de las certezas regulatorias o certezas jurídicas, el Estado debiese tener un acompañamiento con un requerimiento crítico que tiene y no puede simplemente decir yo lo necesito, te lo ganas y te dejo solo haciendo tu trabajo. ¿Ya? Yo creo que yo no sé si el estudio de franja es efectivamente la mejor herramienta, es buena, pero finalmente lo que se busca es que el Estado apoye aquella infraestructura que presta un servicio que es estratégico para el desarrollo del país. ¿Ya? El acompañamiento hoy día, o el acompañamiento que tiene el Estado en la ley, es el estudio de franja, y como les digo, las dos experiencias que ha tenido, una no partió y la otra ha tenido varias dificultades, ¿no? Entonces yo creo que como idea es buena, pero quizás amerita algunos cambios en su implementación si efectivamente se quiere sacar proyectos de transmisión en menos tiempo, ¿ya? Yo creo que hay que tomar en cuenta que la idea del estudio de franja es digamos, entre comillas, malgastar, no sé, es utilizar tiempo al principio que después te ahorra al final. ¿Ya? Esa es como la idea del estudio de franja, ¿ya? Que te ayuda en las bases para poder después construir de forma tranquila. Entonces, solo tenemos una experiencia del estudio, todavía no sabemos qué tanto ahorra este estudio en la construcción futura. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que hay que verla todavía, Alejandro. Yo creo que es una buena idea, no sé si está bien implementada. Porque no hay evidencia, no estoy poniendo en duda porque, sino que no hay evidencia hasta ahora. No sé, Francisco, ¿ha tenido opinión al respecto? Sí, yo la verdad que soy bastante escéptico de la utilidad de esa medida. Suena súper bien, pero si uno compara, digamos, otras industrias que también tienen que pasar por servicio de evaluación ambiental, por ejemplo, las concesiones de obras públicas, la verdad es que el Estado no se mete en eso. No se mete en eso y la razón es bien sencilla, es un poco lo que comentaba Oscar. Al final uno no tiene que mirar al Estado como alguien en el Olimpo. El Estado es como cualquier empresa, digamos, pero tiene una función pública distinta, ¿cierto? Que es servir a lo administrado. Claro, uno podría pensar, claro, que si el Estado el que va a gestionar los permisos ambientales probablemente lo van a recibir de mejor manera en la Ceremi, en el CIA, en el CEA. Pucha, veis que si estamos en esa, significa que estamos con un servicio de evaluación ambiental que no es bueno. ¿Eh? Porque si resulta que el servicio de evaluación ambiental va a recibir con mejores ojos, con mayor rapidez, con mayor eficiencia al Estado versus a los administrados, es que estamos diciéndonos a nosotros mismos, estamos respondiéndonos que el servicio que le estamos dando al administrado, servicio de evaluación ambiental, etcétera, es malo, es deficiente. Y de hecho le abrimos la puerta antes al Estado antes que a los administrados. ¿Eso de cuándo? ¿No? Estamos en una sociedad distinta. Entonces, yo creo que no va un poco por ahí. El razonamiento tiene que ser
más orgánico, que es un poco lo que está pasando hoy día con las reformas que están habiendo en temas de permiso, en temas de evaluación ambiental, en acortar los temas políticos, pero sobre todo, y yo insisto en esto, en información de los ciudadanos de a pie, en nosotros, digamos, los que estamos acá, que cuando nosotros vemos que se toma una comunidad, se toma una línea de transmisión, sin ninguna justificación, eh, que todos repudiemos esa acción. Y no solamente la empresa involucrada o el Estado cuando está medio apurado, porque no, todos, porque al final nos afecta a todos. Bien, eso es como, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, leyendo, informándonos. Y por eso, insisto de nuevo, instancias como el magíster, como el conversatorio, donde podamos abrir la mirada, son súper útiles. Bien, así que yo, de nuevo, mi visión es bastante escéptica. Creo que evidentemente el Estado siempre tiene que ayudar al particular cuando son obras de servicio público, siempre. Pero el que tiene que tener la manija y que tiene que llevar adelante el privado. No dejándolo de lado, pero él tiene que ser el promotor número uno. Esa es mi mirada. Ahora, ahí en iPhone están levantando la mano y creo que pueden tener una visión, no sé si complementaria o distinta. No sé si Alejandro le quiere dar el ok ya. Lo Para puso en que... el chat, Francisco. Perdón. No, era eh, este no, no, ese fue Pablo Domínguez que habla sobre la infraestructura actual. Yo creo que otra intervención la que quiere hacer. No sé si le quieren dar la palabra o lo escribe por chat, no sé. Alejandro. Em, Están todos muteados, soy el único que estoy. Porque están Tiene una muteados mano Alejandro. levantada, no sé si tiene habilitado para poder responder, poder intervenir. Sí, perdón, no habíamos, me autosilencié en el sistema. Sí, estamos esperando las preguntas por escrito. No sé, Ítalo, si podemos darle el pase a iPhone, ya que, bueno, él mismo había hecho la primera pregunta, entonces quizás quería complementar algo. No, la pregunta la hice yo, Marisol. Perdón, Marisol, bienvenida. Sí, gracias. No, lo que yo entiendo de este sistema de la evaluación de la franja previa y traspasarla al Estado en lugar de que la tenga el privado, es una forma, a mi modo de ver, es una forma de quitar la responsabilidad del tiempo que demora hoy la evaluación de impacto ambiental, que muchas veces incluso es traspasada como multa al privado. El Estado le cobra multa al privado por la tardanza que tiene el mismo Estado en la gestión de la evaluación. Y este retraso o esta ampliación del plazo de la evaluación, que es parte del mismo Estado, al entregar el Estado la concesión con la evaluación ya habilitada, digamos, eximiría al particular de tener que iniciar, una vez que recibe la concesión, de iniciar este proceso. Eh, es por eso que yo creí que era un paso o un beneficio para el inversor, y eso es lo que quería que me explicaran por qué ellos no lo ven de esta forma. Gracias. Ahí, perdona, Oscar, pero Marisol, tú tienes, y como lo expones está perfecto, y es muy buena tu pregunta. Em, pero te vuelvo como a comentar lo que decía Oscar. No hay claridad, a pesar de que esa es la estructura, no hay claridad hoy día de si eso realmente va a significar disminución en los tiempos. De hecho, el razonamiento que tuvo el Ministerio de Energía en su minuto cuando era la licitación de la línea Quimarlo-Aguirre, que era lo que estaba hablando Oscar, dijo, al final la respuesta fue, ¿sabéis qué? En verdad, lo más probable es que nosotros como Estado nos demoremos más si es que hacemos el estudio de franja que si lo licitamos sin la evaluación ambiental incluida. Esa fue básicamente la conclusión del Estado. Y por eso el Estado dijo, ¿saben qué? Vamos a sacar de la licitación este estudio de franja para Quemarlo Aguirre, que también tuvo muchas críticas, y está por verse porque nadie sabe si vamos a llegar al 2030 efectivamente con la línea de Quemarlo Aguirre. Esperemos que sí.
Pero si se va a demorar más, hay algunos que dicen, no, ¿saben qué? Ustedes lo hicieron mal. Ustedes deberían de haber hecho estudio de franja, eso le iba a, le iba a quitar tiempo y le hicieron justamente lo contrario. Bueno, eso está por verse. Claro, Pero pero el tiempo está corriendo del lado del mismo Estado, del mismo que está entregando la concesión, ¿me explico? O sí, sea, no sí, no, está no, a eso me refiero, o sea, entiendo sí, que el tiempo corre, entiendo que corre perdón. igual, pero está corriendo por el lado del reloj Sí. del Estado, del que entrega la concesión y no finalmente del que recibe la concesión y que muchas veces, y ha pasado, un inversor, creo que es colombiano o venezolano, no me acuerdo, que de la línea de transmisión, que fue multado porque se demoró algo así como 200 y tantos días más, y fue una multa millonaria, y tuvo que pagarla porque el Estado se demoró en la evaluación producto de la participación ciudadana. Marisol, Entonces, no, ojo, sí que al menos lo que estamos hablando nosotros de estudio de franja, la evaluación ambiental de todas maneras queda de la mano del privado. Lo que hace el Estado es hacer la consulta indígena y es un estudio eso, preliminar de esto, eso, pero el análisis ambiental y toda la pasada por el SEA siempre es el privado la que la hace porque la responsabilidad es con quién va a explotar el activo. ¿Ah? claro, Eh, pero lo que demora más es esta participación, es lo que entiendo, yo no sí, entiendo poco del... sí, como decía Francisco Marisol, esa es la idea. Sí, lo que pasa es que por eso pongo no sé si poner en duda la herramienta, lo que pasa es que no hay evidencia de que efectivamente el beneficio prometido se cumpla, ¿ya? Ya, perfecto, le Hay, agradezco. ¿por qué no ha pasado eso? Bueno, quizás uno podría decir, bueno, ir a hacer una línea en la zona mapuche, del conflicto mapuche, va a ser difícil para el Estado o para el privado. Y quizás se eligió hacer un piloto con una línea muy compleja. No lo sabemos porque, como te digo, ha habido un intento que no comenzó y el otro intento que está con muchos problemas. Quizás cuando tengamos 10 intentos vamos a poder decir, ¿sabes qué? De los 10, 8 funcionaron, 2 no, por lo tanto, démosle adelante. O quizás vamos a tener que hacer un análisis y decir, ¿sabes qué? Esto no funcionó y la mejor forma, como dice Francisco, es más institucional, es fortalecer las capacidades del servicio de impacto ambiental, es quizás ponerle prioridad a distintas formas, infraestructuras estratégicas, y que una línea como la que comenta Francisco Quimallo Aguirre, que une Antofagasta con Santiago, compita con los mismos recursos del Estado que con un frigorífico que se va a poner en la comuna de Rapel, no sé, por poner un ejemplo, ¿ah? Que quizás va por eso. Yo creo que es un ejercicio que todavía está en el veremos, que hay que ver cómo evoluciona, y que claro, a priori, dependiendo de la visión que tú tienes de cuánto tiene que intervenir el Estado en un mercado competitivo, esa visión es política y cada uno yo creo que puede extender su hipótesis al respecto. ¿Ah? Pero la evidencia es que no ha funcionado de forma ágil, por lo tanto no costaría que una línea nueva estratégica el Estado vuelva a elegir utilizar el mecanismo de franja. Muchas gracias por sus comentarios. Bien, tenemos otra pregunta de Dusan Marinovic, egresado de nuestro magíster. A ver si la entendí bien, Dusan. Dice, respecto de la existencia o no de la combinación del gas y las renovables para cubrir las franjas interhorarias y la combinación de fuentes de energía por un propósito común, ¿es más bien dirigido cómo contribuiría el gas en la cobertura de la franja interhoraria o la combinación de tipo de energía en la seguridad eléctrica? No sé si queda clara la pregunta. Alejandro, no, principalmente la contribución del gas en cómo cubriríamos estas zonas interhorarias donde no podríamos hacer la transferencia de la energía renovable. Eso. Yo puedo tomar Gracias, esa pregunta, Alejandro. No, mira, no sé qué era el nombre de quien preguntó. Ah, Dusan. A ver, lo que pasa, viendo ese término más técnico, una de las principales diferencias que tiene entre las máquinas de carbón y las de gas, que ambas son quemadores de combustible y calentadoras de agua, digamos, es que las máquinas de gas son mucho más flexibles, ¿ah? Es decir, pueden ir switchando el encendido y el apagado. Ya piensa que la máquina de carbón es como una parrilla de carbón. ¿Ah? Para poder tirar la carne tienes que esperar media hora que el carbón prenda. ¿Ya? La parrilla de gas tú vas, le pones un fósforo y enciende. Esa misma concepción pasa en el sector eléctrico. Entonces tú efectivamente no sé, pues viene 2 horas de nubes en la zona del norte que cubre una zona
geográfica extensa, tú vas a ver en la operación que un bloque de energía solar se te cae. ¿Ah? Y el único que es capaz de poder cubrir rápidamente esa caída es el gas, porque prende y acelera rápido. ¿Ya? En ese sentido es súper buen complemento. Solo me queda asentir a lo que dice Oscar. Me encantó el ejemplo de la parrilla a carbón, y es tal cual. O sea, y pues de hecho, por eso muchas centrales también son duales. O sea, y también las industrias, tú tienes la posibilidad de las calderas, o sea, que son duales, y si no te funciona a gas, tienes la posibilidad de intercambiarla rápidamente con otro combustible. Es una de las grandes ventajas del gas. Cruel el ejemplo también de Oscar, yo toda esta hora hablar de parrilla. No sé si tenemos más preguntas de los asistentes. Quizás como para ir cerrando, algo que se nos quedó en el tintero, a propósito de esto último, ¿es compatible tener solo energías limpias versus un sistema eléctrico seguro? Lo mencionó María Paz al principio, lo mencionó Oscar, lo mencionó también Francisco. ¿Cuán seguras son estas energías limpias versus a esta eh, permanencia que requerimos de los servicios eléctricos? A cualquiera de los tres O panelistas. sea, yo creo que de alguna forma ya está respondida. O sea, justamente esa es una de las grandes debilidades de los sistemas renovables. Más aún, yo creo que cada vez quizás es más complejo aún, porque la incertidumbre respecto del clima aumenta año a año. Entonces, quizás en zonas donde uno tenía establecido que tenía tantos días de sol y tantos días, y fue muchos años, ahora está cambiando todo. Entonces, también es difícil hacer como un pronóstico más o menos certero. Desde ese punto de vista, yo no veo, y no sé si en otros países exista esa posibilidad con climas similares a Chile, que puedan sobrevivir solos. O sea, yo creo que tienen que tener, igual que usted hablando de almacenaje, del almacenamiento, etcétera. O sea, requieres necesariamente algo que soporte cuando está en la oscuridad, como dijo recién, los días ni siquiera cuando es de noche, también días nublados, necesariamente vas a tener que contar con otro combustible que te haga el valle, digamos, te transite de uno a otro y te permita mantener un equilibrio y un balance del sistema. Y ahí Oscar sabe mucho mejor que yo, pero evidentemente los sistemas tienen que mantener un cierto nivel de funcionamiento, si no se producen daños difíciles de superar en el corto tiempo. Y como todas las cosas, siempre es bueno diversificar, ¿no? Desde el mundo de las inversiones, ¿no? Que te dicen, oye, no pongáis todos los huevos en la misma canasta, sino que repartido. Yo lo veo así también en el mercado energético. Eh, Creo firmemente que evidentemente eh, aquellos combustibles que son más contaminantes hay que tenerlo en el menor nivel posible, evidentemente, pero creo que el norte va a tener algo más o menos repartido. Ojalá con mayor preponderancia de aquello que contamina menos, evidentemente, pero con herramientas de todo tipo. ¿Ven? Esa es un poquito la mirada que tengo yo. ¿Por qué? Porque tan importante como el medio ambiente puede ser la seguridad. Yo, a cerrar, yo creo que es de lo técnico como el concepto que tiene que empezar a pasar es el atributo, ya no es solamente el origen de la fuente primaria energética, o sea, que sea solar, eólico, no, sino que empezar a hablar del atributo que tú necesitas, la flexibilidad que tú necesitas. ¿Ya? Y en base a esa necesidad de atributos, tú tienes que diseñar estrategias regulatorias para poder generar incentivos para que esos atributos que tú necesitas lleguen. ¿Ya? Entonces, como te digo, van a haber muchas cosas. Hoy día se está hablando de almacenamientos BESS. En algún momento, hace pocos años atrás, se hablaban de estas plantas concentradas solares de potencia como Cerro Dominador, que es una maravilla. Bueno, quizás si la necesitamos, vamos a tener que generar algún incentivo para que los inversionistas inviertan en eso y no en otra cosa, etcétera. Pero yo creo que en eso consiste, Alejandro, la mirada que, por ejemplo, puede proponer la academia de mirar la visión técnica de matriz energética y ver qué cosas necesitamos para llegar a ella en función a los beneficios que esa matriz nos va a entregar como país. Muchas gracias, Oscar. Bueno, ya estando en la hora 20, que era lo pronosticado, vamos a dar por finalizado este conversatorio. Le quiero agradecer a todos los asistentes, a los inscritos, que por lo que vimos se inscribió gente y asistió no solamente de Santiago, sino también de Chile.
incluso extranjero, porque ahí hay alguien conectado desde Brasil, así que le agradecemos el interés y por cierto agradecer a cada uno de los panelistas, María Paz, Francisco y Oscar, por sus tan expertas opiniones y obviamente vamos a procurar de que esto se repita para tratar temas mucho más particulares que han surgido en este conversatorio. Así que le agradezco enormemente su tiempo, su disponibilidad y dejamos a todos los invitados, ¿cierto?, a conocer nuestros programas de posgrado a quienes estén interesados en seguir especializándose en estas materias. Así que muchísimas gracias y que tengan toda una muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Hasta luego.